para este día. Y voy a hacer una introducción muy pequeña, muy breve, para después entregar ya más los antecedentes históricos. Y esta introducción tiene que ver con estos 4 grupos que están mencionados dentro de la palabra, que son los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes, que aparecen durante el desarrollo del Mashiach, de Yeshua, durante todo el primer siglo, pero aparecen dentro de la palabra. Y no conocemos cuál es el contexto de cómo se crearon estos grupos. Aun cuando nosotros leemos la Escritura, cuando leemos el Evangelio sinóptico, cuando vemos los Hechos de los Apóstoles, bueno, parte de la primera gran parte de los Hechos de los Apóstoles, tenemos la idea de que hay una Judea, de que hay un pueblo judío que está unido, que está en una ejad, en una unidad, pero ignoramos de alguna manera o desconocemos que hay un conflicto político que se desarrolla en el primer siglo, al cual se ve enfrentado Yeshua también. Y vamos a partir, vamos a irnos muy atrás, vamos a partir desde Alejandro Magno, y vamos a partir hablando de que cuando Alejandro conquistó Judea pasando por Egipto, el imperio, el gobierno que estaba de turno, pasó de ser un imperio o un gobierno imperialista a ser un gobierno greco-egipcio. Después, a la muerte de Alejandro Magno, él tenía 4 generales, que fueron los 4 generales que le acompañaron en todas sus conquistas. A la muerte de Alejandro Magno, lo que hereda a él son 4 generales que se comienzan a pelear entre sí para cada uno poder aumentar su conquista, o aumentar su territorio, aumentar el lugar en donde están, los lugares que van conquistando. Y se comienzan una serie de guerras entre estos 4 generales que los llevan a pasar del gobierno greco-egipcio al gobierno greco-sirio. El gobierno greco-sirio lo que pretendía, esto estoy hablando por lo menos 303 siglos, de siglo 3 menos 3, siglo menos 4, siglo menos 3, o siglo 3 antes de la era del Mesías. Lo que pretendía este gobierno greco-sirio era que cada lugar que iban conquistando tenían la intención de poder promover y de poder inculcar el paganismo griego. Por lo tanto, a cada lugar donde llegaban ponían una estatua o ponían una imagen de un dios pagano y obligaban a la adoración de esta estatua, obligaban a la adoración de este dios. Pero esto fue un grave error cuando llegaron a la ciudad de Modim. Esto es fecha aproximada en el año 175 antes de Cristo, del Mesías. En el año 175, en la ciudad de Modim, se levanta la familia de los asmoneos cuando ven que el gobierno greco-sirio, producto de las conquistas, intenta implantar el paganismo en medio de sus tierras, en medio de su pueblo. Y se levanta la familia de los asmoneos. Esto lo conocemos nosotros dentro de la historia como la Revolución Macabea, o la Guerra de los 33 años, que es desde el 175 hasta el 142. El 142 aún hoy día en Judea es una festividad en donde se celebra Hanukkah, las 8 velitas, o la liberación de Israel, la liberación del pueblo judío, de la libertad que pierde en el año 586 con Nabucodonosor cuando son llevados en cautiverio. Puesto que cuando se levantan los amoneos, posteriormente los macabeos, llamados macabeos, logran entregar independencia a Judea, o a Israel en este caso. Una vez que entregan esta independencia, desde aquí podemos decir que parte este tremendo conflicto político desde el momento en que los macabeos son los que entregan la libertad, porque en el templo
los sacerdotes que están dentro del templo lo que pretenden, es porque escrituralmente tenía que ser así, es que se levantan y dicen, ahora que estamos en libertad, podemos llamar y podemos buscar a un descendiente de David para que éste reine sobre nosotros. Esta es la postura que presentan los sacerdotes del templo. Sin embargo, por otra parte, los macabeos, ellos no les interesa que sea alguien del linaje de David, a ellos no les interesa, bajo ningún punto de vista, hacer caso de lo que están pidiendo o lo que están imponiendo los sacerdotes del templo, puesto que ellos tienen o argumentan que la guerra la libraron ellos durante 33 años, por lo tanto ahora el derecho legítimo de elegir un rey o de poder gobernar aquella tierra que han tomado, que han liberado, les corresponde a ellos. Se suceden una serie de debates y de conflictos entre los sacerdotes del templo, los sacerdotes originales, y los macabeos y este pueblo que dio la libertad, hasta que posteriormente se decide, o los macabeos deciden, sacar a todos los sacerdotes del templo. Se saca a todos los sacerdotes del templo que vienen ya que aún guardan la doctrina, que aún guardan la Torá, que aún guardan los mandamientos, que aún guardan las festividades, que aún guardan lo que por herencia y por mucho tiempo, por muchas décadas y por muchos centenares de años, han recibido como herencia de parte de sus padres y los padres de sus padres. Los sacerdotes legítimos del templo son sacados fuera del templo. ¿Qué es lo que hacen los macabeos? Los macabeos vienen y preparan un grupo de sacerdotes que fuesen adictos al régimen. Aquí podemos decir nosotros que nace la figura de los saduceos. Tenemos que partirlo por los saduceos por dos razones. Una, porque es la parte más fuerte, son los que dominaban todos los resortes del poder hasta el primer siglo, hasta la llegada de Yeshua y desde mucho antes, desde que son formados estos sacerdotes. Y la segunda, porque son el primer grupo que se forma. Por lo tanto, ya tenemos conciencia y ya podemos entender que los saduceos aparecen como sacerdotes que no corresponden al templo, sino que son sacerdotes impuestos, sacerdotes que no son los originales y que están puestos para seguir el régimen de la época. Posteriormente los macabeos pasan a ser parte también del régimen de Roma, pero eso es para compartirlo en otra oportunidad o verlo más adelante. Pero ya entendemos cómo es que se forma este grupo de los saduceos. Son sacerdotes que son formados también, porque también ellos son formados, pero son formados solamente en la Torá. Los saduceos o estos sacerdotes adictos al régimen se pegan completamente a lo que dice la Torá. Por lo tanto, ellos no creen en la llegada de un Mesías. Porque ellos se preguntan, en qué parte de la Torá dice que vendrá un Mesías? No lo dice específicamente, pero sí podemos encontrar, como aprendimos en el primer y en el segundo capítulo o en el segundo programa que tuvimos, que Yeshua está en toda la Torá, está en cada párrafo, en cada en cada señal que podemos leer. Entonces, ya tenemos al primer grupo, que son los saduceos, como sacerdotes que no son legítimos del templo. Luego, los sacerdotes que fueron sacados del templo, algunos mueren, por supuesto, algunos los matan, pero los que se logran ir, o los que logran escapar, o a los que logran sacar, porque en realidad los sacaron, estos sacerdotes se van al desierto, se van a Qumran. Estos sacerdotes vuelven al trato inicial. Cuando nosotros vemos en la Torá o vemos en el Tanaj que Dios trataba con su pueblo, generalmente su trato era en el desierto. Por lo tanto, estos sacerdotes vuelven a la máxima ortodoxia, vuelven al trato original, vuelven al desierto y se van a las cuevas de Qumran. Aquí nace el segundo grupo,
el segundo grupo que nosotros denominamos los esenios. Se forman en Qumran aproximadamente 22 comunidades de esenios y de gente que son obviamente descendientes de los sacerdotes originales del templo, que tienen sobre ellos un reconocimiento por ser justamente los descendientes de los sacerdotes. Y ellos, los descendientes de estos sacerdotes crecen, crecen con toda la enseñanza que tenían los sacerdotes del templo. Por lo tanto, ya tenemos dos grupos: los saduceos, sacerdotes infiltrados en el templo, no originales, sacerdotes formados para seguir un régimen, y después los esenios, que son los sacerdotes que son originales del templo y que son sacados del templo, se van a Qumran y se forman estas 22 comunidades, sacerdotes que tienen un prestigio, comunidades que tienen un prestigio y que por supuesto empiezan a, como ya todos conocemos, a guardar mucha enseñanza, a guardar muchos escritos, los famosos rollos de Qumran. Por lo tanto, ya tenemos dos grupos que están pensando y que están avanzando. Aún seguimos un siglo antes, en el siglo -1, antes del Mesías, y ya estamos viendo dos grupos que piensan completamente diferente. Completamente diferente porque dijimos que los saduceos se acercan solamente a la Torá, creen que hay una sola vida y que esta hay que disfrutarla o hay que vivirla al máximo. Esa es la teología que ellos entregan. Un saduceo te pregunta: ¿tú te acuerdas algo antes de nacer? No. Bueno, entonces no te vas a acordar nada después de morir. Esa era la ideología, esa era la enseñanza que tenían los saduceos. Por otra parte, los esenios tenían la enseñanza, para poner un ejemplo, nosotros hoy día conocemos la enseñanza de el diezmo, el 10% de los bienes, ¿verdad? Sin embargo, los saduceos creían en el 100% de los bienes, que cuando se hacía una entrega, que cuando se dejaba algo, cuando se entregaba algo para pasar a ser parte de la comunidad, ¿quieres ser de la comunidad? Bueno, anda, vende o regala todo y después podemos conversar. Ellos creen en entregar el 100% de los bienes respecto de las cosas que tienen o que están entregando. Después, dentro del pueblo, del pueblo que está bajo el dominio de estos saduceos, porque como dijimos hace un rato, los saduceos dominan absolutamente todos los resortes del poder. Después de dentro del pueblo, comienza a levantarse este mismo pueblo en contra de los sacerdotes infiltrados en el templo. Pero el pueblo no se puede levantar solo. El pueblo tiene que ser dirigido por alguien para poder levantarse y para poder presentar alguna fuerza, algún argumento en contra de quienes dominan los resortes del poder en ese momento, que son los saduceos. Y comienzan a levantarse los maestros de la ley. Comienzan a levantarse los maestros que tienen la autoridad, empiezan a tomar la autoridad de interpretar la Torá. Y aquí nace la figura del rabino. Aquí nace la figura del fariseo. Aquí ya estamos viendo tres grupos diferentes. ¿Por qué? Porque los esenios, que como compartimos ya, salieron del templo, vienen con la enseñanza del templo. Los saduceos creen solamente en la Torá, pero los fariseos o estos hombres que toman la figura del rabí o del rabino están teniendo autoridad para hacer interpretación de la Torá. Por lo tanto, ya tenemos tres grupos diferentes en cuanto a la doctrina y en cuanto a lo político, que piensan diferente, que ven las cosas de manera diferente y que nos muestran que en el primer siglo no había una unidad, no había un ejad, sino que habían muchos grupos que estaban dispersos, unos por acá, unos por allá, y que no estaban de acuerdo en absolutamente nada. Es bueno saber y conocer
hay información que nos dice que desde el año 6 hasta el año 66 del primer siglo, hubieron 24 aspirantes a Mesías, entre ellos Yeshua. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en la palabra que se levanta el Mesías y que viene y que se levanta el imperio y que se levantan los saduceos para tratar de por él y tratar de matarlo, esto no es que se levanta el imperio solamente contra Yeshua, sino que el imperio se levanta contra todo aquel movimiento que pueda estar causando delito de sedición al imperio. Esto es nombrar algún rey, nombrar algún dirigente que pueda levantar al pueblo de Israel o a los judíos en ese momento en contra de Roma. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, a Bar Kokhba, Joseph el Galileo, entre muchos otros que son nombrados, que el pueblo judío, hay un rabino que tiene por nombre, él se llama Yosef Obadiah de Bartenura, lo pueden googlear. Yosef Obadiah de Bartenura, entre todas sus citas, él dice que en cada generación se levanta un hombre con las aptitudes para ser el Mesías. Por lo tanto, si dentro del mundo judío, si dentro del mundo de la Judea, del Israel del primer siglo, de la Judea en realidad, se tiene este pensamiento, no es raro ver que se hayan levantado tantos aspirantes a Mesías. Y aquí nosotros podemos entender que no es un movimiento, que no es un levantamiento en contra solamente de Yeshua, sino que es un levantamiento en contra de todo aquel que pueda levantar a un pueblo en contra de Roma. Y por supuesto, de todo aquel que pueda levantarse en contra de los saduceos. Ya dijimos hace un rato que los macabeos también pasaron a ser parte del régimen, pasaron a ser parte de Roma, y que y por razones obvias, si los saduceos son sacerdotes que están formados para ser adictos a este régimen, también están coludidos y son parte de Roma. Son parte de Roma. Por lo tanto, esto ya nos deja claro que la persecución no era solamente contra Yeshua, sino contra todo aquel que se quisiera levantar. Por sobre esto, por supuesto, creemos que Yeshua es nuestro Mesías, que es el enviado, el ungido, el Hijo del Eterno, el Hijo de Yahweh, que vino a entregar su vida en un madero para que hoy día nosotros pudiésemos tener acceso a Teshuvá, o a este retorno, o acceso a poder hoy día hacer lo que hacemos, compartir de esta preciosa salvación que nos ha sido regalada, que al contrario de lo que creemos que no tenemos que hacer nada, efectivamente tenemos que hacer algo muy sencillo y es guardar los mandamientos, pero gracias a Yeshua hoy día nosotros podemos tener este acceso, así que bendito sea nuestro Mashiach, nuestro Yeshua. Entonces, siguiendo con el relato, o siguiendo con estos antecedentes históricos, estoy tomando muchísima información de Flavio Josefo y de un historiador judío que se ha dedicado gran parte de su vida a poder indagar sobre el judaísmo en el primer siglo. Me refiero a Mario Sabán. Los nombro a los dos por un tema de autoridad intelectual, tal como lo hicimos en el programa anterior. Ellos son, por una parte, Flavio Josefo nos deja muchísima información de lo que está sucediendo y de los grupos en el primer siglo, y por otra parte Mario Sabán nos entrega un enfoque bastante histórico de lo que Yeshua enfrenta políticamente en el primer siglo, que es lo que compartíamos hace un rato, que no es Roma solo contra Yeshua o saduceos contra Yeshua, porque se levantaban en contra de todo aquel que pudiese levantarse como un Mesías. Después de esto tenemos un cuarto grupo que vendrían siendo los celotes, y los celotes son fariseos ultranacionalistas que quieren ir a la guerra directa contra Roma.
son fariseos que ya no están dentro de la interpretación, sino que son fariseos que quieren o pretenden que se instaure ya el reino. Son fariseos que quieren, por medio de la fuerza y por medio de sus propias fuerzas, sacar a la Judea del primer siglo de la opresión de Roma y obviamente de la opresión de estos sacerdotes infiltrados que son los saduceos. Por lo tanto, los celotes son un grupo que provocan una especie de terrorismo urbano, puesto que cuando andaban los celotes en la calle se entremezclaban en la gente, y cuando veían un soldado romano, veían un saduceo, veían a alguien, se escondían, lo seguían, y una vez que lo podían encontrar solo, lo tomaban y lo mataban. Para quienes no saben, les voy a dar un dato. Ellos usaban una sica. La sica es un tipo de cuchillo que usaban en el primer siglo y que usaban estos celotes, en donde nace y tenemos ese término que conocemos hoy día de los sicarios. Los sicarios son o vienen, el término sicario viene de los celotes de los fariseos ultranacionalistas del primer siglo. Y aquí ya tenemos un poco más clara la película. Tenemos saduceos, fariseos, esenios y celotes, 4 grupos que piensan completamente distinto uno de otro, que tienen teologías distintas uno de otros. No tenemos que olvidar que hay dos corrientes muy fuertes en el primer siglo, porque cada fariseo tenía, y esto lo digo respecto de la interpretación, cada fariseo tenía su línea interpretativa. Habían 2 líneas que eran bastante fuertes. Una era la línea de Hillel y la otra era la línea de Shammai. Conocemos Pablo, discípulo de Gamaliel, y Gamaliel ben Simón, que Gamaliel es el nieto de Hillel, y estas corrientes, 50 años antes de la llegada de Yeshua, ya están debatiendo y están poniendo en el tapete temas tales como el Shabbat para el hombre o el hombre para el Shabbat. Temas que después se volvieron a discutir cuando Yeshua caminó entre su pueblo, y 2 líneas que manejaban posturas muy diferentes una de otra. Por lo tanto, había una separación tremenda en toda la Judea del primer siglo. O sea, absolutamente nadie representaba a nadie. Flavio Josefo dice que la población mítica, nosotros pensamos, o a nosotros generalmente se nos enseña, que la dispersión comenzó en el año 70. Pero esto es un poco imposible, puesto que Flavio Josefo nos entrega antecedentes que en el año 250, antes de la llegada de Mashiach, cuando se fundó Alejandría, o mucho antes en realidad, mucho antes del 250, cuando se funda Alejandría tenía 1 millón de habitantes, de los cuales 500.000 eran griegos y otros 500.000 eran judíos. Entonces ya estamos viendo 500.000 judíos 250 o 300 años antes, en el siglo I menos 1 o en el siglo menos 2, 500.000 judíos que ya no están dentro de su punto, que es Judea. Cuando digo Judea me refiero a Judea, Samaria y Galilea. Por lo tanto, esto nos deja entrever que la dispersión comenzó mucho antes. De hecho, Flavio Josefo dice que para la llegada de Mashiach la población son 2,5 millones de judíos en Judea y 2,5 millones de judíos fuera de Judea, ya para la llegada de Yeshua. Por lo tanto, la dispersión no comienza en el 70. Lo que pasa es que hay un problema ahí en el 70, cuando toma Jacob el Sadik o Jacobo el Justo. Jacobo prevé que viene guerra. Por lo tanto, toma a todos los judíos de aquel momento y se va a Transjordania, o cruza el Jordán. Transjordania no existía como tal en aquel momento, pero cruza el Jordán a esperar a que pase
este impasse, pero no es que todos los judíos comenzaron a salir en el año 70, sino que preveyendo Jacob el-Sati que viene de guerra, él junto a otro grupo cruzan el Jordán, hasta que después ya sabemos la historia, el año 76, la destrucción del templo, la quema del templo, se levanta el pueblo judío. Es un tema también muy interesante, no, si nos alcanza el tiempo quizá lleguemos hasta acá, pero ya entendemos que Yeshua se ve enfrentado a un tremendo y terrible problema político en el primer siglo. Un terrible problema político y social, porque hay muchos grupos dispersos que están cada uno por su parte, y Yeshua, por supuesto, él lo dice muy claramente, dice, yo no he sido enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Por lo tanto, él en esas palabras dice que viene a los suyos, a su pueblo. De hecho, en el primer siglo, Yeshua, dentro de los lugares por donde anduvo, pasó muy cerca de dos ciudades que eran totalmente paganas e idólatras. Una es Séfori y la otra es Tiberiade. Hoy día Tiberiade es parte de Israel, pero en aquel tiempo Tiberiade era la ciudad de Tiberio, una ciudad completamente idólatra y pagana, y Yeshua no entró a esas dos ciudades. Él se mantuvo en los lugares donde estaba su pueblo, y en la única parte, creo que en la escritura, donde podemos encontrar que Yeshua sale sale un poco del lugar donde él andaba siempre, es cuando sale algunos kilómetros hacia Tiro con la Sirofenicia, pero vuelve muy rápidamente. Por lo tanto, Yeshua no pretendía abarcar tanto, sino que sabía cuál era su meta. Él lo dice muy claramente, yo no he sido enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Espero que hasta ahora haya estado muy interesante esto. La verdad es que hay mucha información que intenté omitir para poder no hacerlo tan extenso y no hacerlo tan tedioso. Yo sé que es tedioso cuando una persona habla y entrega mucha información, pero esta información en este caso nos sirve mucho porque entendemos y comprendemos cuáles fueron los problemas a los que se ve enfrentado Yeshua en el primer siglo. Salimos de los problemas a los que se vio enfrentado espiritualmente, o lo que nos muestra la Escritura, y entendemos el contexto histórico de lo que está sucediendo. Eso es muy bueno, porque cuando después leemos la Escritura nos ayuda a comprender, a tener una mayor comprensión de por qué a cada momento se acercan rabinos a enfrentarse respecto de la Torá o respecto del Tanaj con Yeshua. Y es porque están buscando la mejor interpretación de la Torá, por supuesto. Así que vamos a darnos un tiempo, vamos a dar un descanso, vamos a ir a una alabanza. Y yo les voy a invitar porque vamos a seguir, vamos a hablar un poquitito más, vamos a tocar un poquito, vamos a tomar un desvío y vamos a tocar un poquito a Pablo, a Shaul, a Shaliach Shaul o al apóstol Pablo. Este hombre que por excelencia entendió la revelación que le entregó el Eterno y se condujo y se manejó para poder dar acceso o poder permitir el acceso a los que venían en el retorno. Baruch Hashem, y nos vamos con una bendecida alabanza. Ante la presencia del Señor, postrémonos ante nuestro santo Dios. Todo aquel que anhela estar con su Rey,
estrella y de gloria nuestro santo Dios. Al santo lugar ven, Señor, levántate, con cántico te alabamos nuestro Rey. Al santo lugar ven, Señor, levántate, con cántico te alabamos nuestro Rey, te alabamos nuestro Rey. Todo aquel que buscando está al Señor, entre hoy alabando a nuestro santo Dios. Levanta hoy tus manos hacia el santuario, alza tu voz, exalta a nuestro santo Dios. Al santo lugar ven, Señor, levántate, con cántico te alabamos nuestro Rey. Al santo lugar ven, Señor, levántate, con cántico te alabamos nuestro Rey, te alabamos nuestro Rey. Al santo lugar ven, Señor, levántate, con cántico te alabamos nuestro Rey. Al santo lugar ven, Señor, levántate, con cántico te alabamos nuestro Rey, te alabamos nuestro Rey, te alabamos nuestro Rey, te alabamos nuestro Rey. Baruch Hashem, te alabamos, nuestro Rey. Quiero saludar cariñosamente, llegó Elías a controlar, que el Señor bendiga a Elías, que está tomando el turno de la tarde. Y bueno, saludar también a todos quienes se han dado este tiempo. Esto es el Rincón Hebreo, esto es lo que nosotros queremos compartir, hablar sobre la palabra, salir un poco de lo común. Queremos compartir con ustedes. Hay mucho en nuestro corazón que quisiéramos entregar, que quisiéramos compartir, pero queremos hacerlo ordenadamente. Hoy día estamos compartiendo todo lo que respecta al primer siglo, todo lo que se ve enfrentado el Mesías Yeshua. Antes de poder seguir, al principio partimos hablando de los mandamientos, y hoy día está leyendo algo muy interesante. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho sobre la Hammurabi, sobre las enseñanzas de las escrituras de Hammurabi. Encontraba ahí que las mismas enseñanzas que le son entregadas a Moshe, a los pies del monte Sinaí, muchas de estas ya existían anteriormente en las tablas de Hammurabi. Estamos hablando de muchos cientos de años antes. Por lo tanto, nos lleva a pensar en qué es lo que sucede. A ver, porque generalmente se busca desacreditar de alguna manera a aquellos que no creen en los mandamientos, aquellos que no creen en la palabra, aquellos que no creen efectivamente que existe un Dios, ya que estábamos hablando de esta maravillosa película, Dios no está muerto. Pero aquellos que no creen en Dios usan efectivamente este argumento, dicen, bueno, si en las tablas de Hammurabi, que están escritas cientos de años antes, ya existía o se ve gran parte de los mandamientos que entregó a Moshe,
¿Qué impide pensar que Moshe efectivamente no copió los mandamientos desde ese lugar? Bueno, efectivamente hay muchas cosas que impiden pensar en aquello. Lo primero es que cuando hay un rey en algún lugar que reina en alguna tierra, cuando nosotros entramos a esta tierra que pertenece a este rey, lo primero que va a hacer este rey es explicarnos, es decirnos cuáles son las leyes que rigen para que nosotros podamos ser parte de esta tierra, o podamos ser parte de sus tierras. Por lo tanto, cuando el Eterno, cuando Yahweh comienza la creación, creando primero la numeración, ¿verdad? Porque se crean siete días, la creación se hace en 7 días, días de Yahweh, por supuesto, se crea el contar, el tener un registro contable, eso es lo primero que comienza a crear. Dice, en el principio creó Hashem o Yahweh los cielos y la tierra. Y lo que hace Yahweh es cuando crea al ser humano, o cuando crea a este ser llamado Adán, lo primero que hace es entregar los mandamientos, porque Adán no podía ir por sí mismo, no podía, siendo que era poco menor que los ángeles, que era casi perfecto, bueno, que era casi perfecto en realidad, porque si pudo ceder a la tentación es porque no era perfecto, no podía ser perfecto tampoco, porque el único perfecto es nuestro Padre, por supuesto. Hay todo, dentro del mundo hebreo hay todo una serie de sucesos que nos ayudan a explicar esto, este plan bendito del Eterno, pero es muy largo de explicar. Yo tan solo quiero argumentar, o quiero entregar argumentos para cuando les digan, bueno, si en las tablas de Hammurabi aparecen los mandamientos, entonces Moshe los copió de ahí. Bueno, cuando le digan eso es muy sencillo, ustedes pueden leer en Génesis o en Bereshit, en el capítulo 26, en el verso 5, estamos hablando mucho antes, me fui muy atrás con respecto a la historia, y la palabra, la Torá, nos muestra que Abraham ya tenía mandamientos. Si usted no lo sabía, hoy día yo se lo comparto, lo voy a leer, y dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por supuesto que nuestro Padre, en su perfecto plan, Él, al hacernos parte de su creación, al hacer su creación, automáticamente estamos sujetos a las leyes que rigen el reino de Dios, o que rigen el reino del Eterno, o que nos van a regir posteriormente. Por lo tanto, desde Adán en adelante, los mandamientos siempre fueron entregados. Podemos ir incluso aún más atrás, podemos hablar de Noé, puesto que en la Escritura dice que Hashem le dijo a Noé que se construyera un arca. Y Hashem le dice a Noé que separe animales puros de animales impuros. O, dicho de otra forma, que separe animales inmundos de animales puros, de animales kosher. ¿Qué nos dice esto? Que dentro de los mandamientos está qué es lo que es kosher, qué es lo que nosotros consideramos kosher como animales puros, y qué es lo que no es kosher como animales impuros. Por lo tanto, ya Noé tenía una conciencia, o Yahweh al momento de hablar con ella le entrega una conciencia de los mandamientos. Hay muchos argumentos, cuando nosotros estudiamos la palabra, hay mucho que nos ayuda, que nos ayuda a poder debatir, y entendiendo lo que significa debatir, mi amado hermano, debatir no es malo. Discutir sobre la palabra aireadamente es malo, pero debatir sobre la palabra nos ayuda a escuchar otros puntos de vista, nos ayuda a necesariamente leer más, a necesariamente escudriñar más para aprender más. Y no es que nuestro Padre necesite una defensa, por supuesto que no la necesita en ningún caso,
pero nosotros sí tenemos que tener armas, herramientas que por supuesto están en la Escritura, para poder de alguna manera cuando nos hagan comentarios, nos pidan alguna explicación, nosotros poder entregar argumentos sólidos. Y no solamente el típico argumento espiritual, lo digo con mucho respeto, pero el típico argumento espiritual que generalmente usamos para salir del paso, no. Hoy día estamos viviendo un tiempo en que hay mucha gente que se está informando, que está estudiando, que está sabiendo de las Escrituras, que está preguntando, que está indagando, que quiere saber aún más, que está con hambre de poder conocer aún más sobre lo que está sucediendo o lo que sucedió, que está plasmado en la Escritura. Por lo tanto, hay una preparación aún mayor a la que había antes. Por lo tanto, esto nos demanda a nosotros también tener una preparación acorde para que cuando alguien quiera hacer decaer la fe, o alguien quiera hablar, o alguien quiera exponer que los mandamientos no están vigentes, o que Yahweh sencillamente no existe, o que el Mesías Yeshua no es el Hijo de Dios, o que no fue uno más, o que no bien. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder entregar o debatir con argumentos sólidos que estén soportados en la Escritura. Una vez dicho esto, voy a, siguiendo con lo que hablábamos del primer siglo, voy a hacer un salto bastante de un par de años, un par de décadas, 2 o 3 décadas, puesto que conocemos nosotros la historia de Shaleach Shaul. Voy a hablar un poquito de esto. Y Shaleach Shaul, o el apóstol Pablo, como se conoce transliteradamente, comúnmente, primero es un perseguidor. ¿Es un perseguidor de quién?, podría preguntarle yo. Y lo más probable es que usted que me está escuchando me diga, de los cristianos. Bueno, lamento decirle que Pablo, o que Shaul, en ninguna parte de la palabra persigue cristianos. Shaul persigue judíos, porque el movimiento que se presenta en el primer siglo es un movimiento judío, aún hasta Pablo, aún hasta Shaul. Por lo tanto, Shaul o Pablo es un judío que persigue y mata a judíos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Esto no lo estoy inventando. Si usted lee Hechos de los Apóstoles o las cartas de Pablo, se dará cuenta de que efectivamente Pablo o los primeros seguidores fueron todos judíos. De hecho, en el año 49 o el año 50, cuando se hace el primer concilio de la iglesia, que nosotros le llamamos concilio de la iglesia, todos los asistentes a este concilio son todos judíos. Esto no es debatible, puesto que la historia lo argumenta y lo respalda, y nos deja entrever o nos deja claro quiénes son los que a quien persigue Pablo, y quiénes son los primeros asiduos a este movimiento tan grande que después se expandió y llegó a ser lo que hoy día conocemos como el cristianismo. Hay mucho también ahí para compartir. La verdad es que quisiera compartir mucho, pero vamos a tener otra instancia. Y Shaul no es que Shaul tiene una visión diferente a la que tiene Yeshua, por supuesto. Todos conocemos el pasaje de Ananías, ¿verdad? Pablo cae del caballo, está ciego, luego es llevado donde Ananías, caen escamas de sus ojos. Acá hay algo muy, muy, muy hermoso, muy, muy especial. Voy a comprometerme para la próxima semana o el próximo programa. Estamos en conversaciones para poder cambiar el programa a días de la semana. Vamos a ver si esto es posible, y si no, vamos a tener que seguir en el día sábado, pero ahí lo vamos a conversar. Pero en el próximo programa teníamos presupuestado nosotros, queríamos hablar de las diferencias de la ley y las obras de la ley, que son dos cosas muy distintas. Masea Torah, las obras de la ley, que también se encontraron en los rollos de Qumran, para que no, y nos ayuda esto nos ayuda a entender
¿Por qué los textos de Pablo son casi, parece como en una esquizofrenia espiritual, en donde dice la ley es buena y después en otro lado leemos que la ley es una maldición, después por acá dice la ley ayuda y bendice, y por otra parte leemos al mismo Shaul diciendo blasfemo aquel que o aquel que quiere ser judío y quiere seguir por la ley está maldito, y parece que estuviésemos viendo un esquizofrénico escribiendo cartas, porque no entendemos y no conocemos los conceptos históricos. Hay mucho ahí también que compartir, pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Vamos a compartir sobre esta revelación que tiene Pablo. Esto lo estoy ya adelantando para el próximo programa. La tremenda revelación de Pablo. ¿Por qué son escamas? ¿Por qué la palabra dice que son escamas las que caen de sus ojos? ¿Qué tienen que ver? Recuerde que el símbolo por excelencia de los primeros seguidores de Yeshua es el pez que nosotros conocemos. Cuando Yeshua llama a Pedro, a Simón Pedro, Simón Kefá, y Andrés, cuando les dice, lo primero que les dice es lo de pescadores de hombres. ¿Por qué todo está enfocado a los peces y por qué está todo enfocado a la mar? Y solamente para adelantar algo, yo creo que ya no voy a cansar a hablar mucho de Pablo. La verdad es que esto es muy apasionante, pero para que podamos tener una idea, una conciencia de por qué está todo conectado a los peces y al mar, es porque Apocalipsis nos dice que el mar o el agua del mar representa pueblos, naciones y razas. Entonces, ahí podemos ver y podemos comenzar incluso desde Joseph en Mitzrayim, en Egipto, en adelante, haciendo, como se dice dentro del cristianismo, haciendo una exégesis, y vamos a encontrar que hay muchas cosas que se van uniendo una con otra a través de la historia, a través de la palabra, que nos hace entender por qué se ocupan estas palabras cuando en la revelación de Pablo, y nos hacen entender por qué Pablo dice: a mí me fue revelado el gran misterio. Una revelación sin duda tremenda, una revelación que la palabra dice, aún los ángeles se preguntaban cómo Dios podría una vez más tomar al pueblo en el que cuando nosotros leemos Oshía o Oseas, se entrega una carta de divorcio. Hay muchos temas interesantes. La verdad es que estoy entregando información anexa, pero muy, muy desordenada, por lo tanto lo vamos a dejar para el próximo programa. Mientras tanto voy a terminar con Pablo, voy a hablar un poquito más de Pablo. Después de que ya viene la revelación, después de que ya Shaul en realidad pasa a formar parte de los apóstoles, pasa a ser uno más, que es formado por el mismo Mashiach, por el mismo Yeshua, dice la palabra. Y Pablo y Yeshua son muy diferentes. Lo primero, estoy hablando desde un carácter histórico, para que no se malentienda. Estoy hablando solamente de un carácter histórico, no estoy tomando nada espiritual, para que no piensen que estoy haciendo una comparación espiritual entre Pablo. No, estoy hablando solamente del antecedente histórico. Porque Yeshua, como dijimos en la primera parte, se mantiene solamente en Judea, Samaria, Galilea, unos kilómetros hacia Tiro, con la Sirofenicia, vuelve rápidamente, y ese fue siempre su lugar de desarrollo. Sin embargo, Pablo, o Shaul en realidad, es un hombre que primero nace en un lugar con una riqueza cultural tremenda. Sabemos que él es Shaul de Tarso. Tarso es un lugar, pero donde Siria, Líbano, Israel, donde está el Mediterráneo se produce un quiebre que baja hacia la Nabatea, que divide toda la parte baja de la Nabatea y divide el Mediterráneo, en donde se provoca una riqueza cultural muy grande, puesto que son muchos
los pueblos que están alrededor. Por lo tanto, Shaul crece y se desarrolla en un lugar con una riqueza cultural tremenda. Shaul es discípulo, dijimos, de Gamaliel, el nieto de Hilel, y es un doctor en la Torá. Eso es lo primero que tenemos que ver. Hay dos conceptos que se manejan dentro del judaísmo. Uno es la Agadá y el otro es la Alajá. La Alajá es cuando nosotros dentro del judaísmo, o cuando dentro del judaísmo se pretende entregar una idea por medio de un cuento, por medio de una historia. Por ejemplo, las mashal, las mashalot, las parábolas. Es una historia que pretende entregar una enseñanza, que obviamente está llena de Torá, que nos ayuda a entregar una enseñanza a aquellos que no tienen un conocimiento, que no tienen un conocimiento de la escritura amplio. Y tenemos este otro concepto que es la Agadá, que podríamos decir que es como la jurisprudencia en la que Pablo, por supuesto, se desarrolla completamente. Pablo se desarrolla citando, recordemos que para ese tiempo no existían ni los capítulos ni los versículos, por lo tanto Pablo o Shaul al lugar donde tiene que ir, y donde va a debatir, tiene que estar con una constante memoria respecto de los pasajes del Tanaj que va a tomar. Por lo tanto, Pablo o Shaul es un hombre que se maneja y se desarrolla completamente en la Torá. Es un estratega de la ley. Podemos ver cuando en Romanos 2:29 Pablo hace esta afirmación y dice, bueno, si yo voy a una sinagoga y veo que en la parte de adelante, donde están los judíos de pleno derecho, hay uno que se llama judío pero que no hace conforme a la ley, y que en la parte de atrás, donde están los temerosos de Dios, o los temerosos que están en la puerta, hay uno que no es judío, pero que cumple conforme a lo que dice la ley, entonces el que está delante, que se dice judío por pleno derecho, para mí no es judío, pero el que está atrás y que no tiene la circuncisión y que no se ha hecho un judío por pleno derecho, sino que es un gentil que está escuchando solamente, está cumpliendo los mandamientos, entonces ese es judío para mí. Y en Romanos 2:23, si no me equivoco, 2:23 o 2:29, Pablo hace la afirmación y dice, judío el que lo crea en el corazón. ¡Pum! Y Pablo cambia completamente el concepto de lo que es ser un judío. Es como que se pusiera a repartir pasaportes para todos. Esto explica un poco por qué fue llamado Pablo al concilio, por supuesto, estaba diciéndole a todos los que querían cumplir, que tenían la posibilidad de ser judíos, no, es que ayer estuve con un hilo, dale, entra, tú eres judío, no, yo adoro imágenes, bueno, entra, tú eres judío, crees en Dios, sí, eres judío, y comienza a entrar gente, Pablo, al movimiento. Por lo tanto, eso ya nos da luces de cuál es la estrategia o cuál es el plan, o cuál es, qué es lo que Hashem tiene previsto para hacer mediante este gran hombre que fue Shaliach Shaul, o el apóstol Pablo. Ya estamos llegando al término